Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19. Y como siempre, esta tarde-noche a las 7 de la noche y mañana a la 1 en Vega TV, en el canal 48 de Claro, en el 88 de Aster, Santo Domingo. Es 20 de enero, víspera del día de la Altagracia, mañana un día de mucho caminar hacia la Basílica. Y también 2 días antes de cumplir el primer aniversario de la Marcha Verde. Hoy vamos a compartir con los compañeros y las compañeras, los amigos y amigas que siguen Café para Dos, informaciones sobre la evaluación del desempeño docente, los datos que se conocen de los resultados. Vamos a conversar con la doctora Dinora García, rectora del Instituto Superior Pedro Poveda, y también vamos a hablar de los avances de los trabajos hacia la gran jornada verde del 28, la concentración del día 28 en el Palacio Nacional. Hay que decir que en esta semana también han ocurrido nuevos aumentos para por lo menos las 2 gasolinas, o sea, sigue esa ruta de golpear el bolsillo de la población, naturalmente, que es a fin de cuentas quien paga por esto. Ahí corre como pólvora el rumor de que haya prestos para poner en libertad a los implicados en actos de sicariato que terminaron con la vida de los choferes. La fiscal del distrito habló duro, pero el rumor corre como pólvora. También en esta semana hubo una manifestación de técnicos y gente, y organizaciones con el tema de la resolución de las convocatorias a concurso para directores de distritos y directores regionales. Vamos a hablar de estos temas en el día de hoy y naturalmente tendremos una entrevista, un diálogo muy interesante, reitero, con la doctora Dinora García, rectora del Instituto Superior Pedro Poveda. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con el contenido del programa. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti.
El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir con nosotros compartiendo el contenido de Café para Dos. Pues como indicábamos en la introducción, en las últimas semanas ha corrido por cualquier rincón del país la noticia de que habría instrucciones desde el más alto nivel del poder para dejar en libertad, sacar de la cárcel a los choferes implicados en una banda de sicariato que acabó con la vida, asesinó a varios choferes y por lo cual guardan prisión. Y se conoce el juicio, digamos que a las pruebas, el juicio preliminar. La fiscal del distrito dijo ayer, Jenny Berenice Reynoso, que hay pruebas contundentes y suficientes para condenar a Arsenio Quevedo, que es uno de los que sería privilegiado según este rumor que ha corrido, con una instrucción desde el más alto nivel del poder político para que sea puesto en libertad. La defensa salió celebrando que 5 pruebas no fueron admitidas, pero
ha dicho la parte acusadora que de 35, 30 pruebas muy contundentes que incluyen cheque de pago a los sicarios, formulario, todas esas cosas son contundentes. 30 fueron admitidas. El tono de la fiscal del distrito, conociendo también su trayectoria, cómo siguió el caso del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillés, que también se sabe que hubo de todo por intentar dejar en libertad a buscarle un bajadero para dejar libre sin cubierto con el manto de la impunidad a Blas Peralta, responsable de ese asesinato. Entonces, eso da un poco de esperanza porque yo creo que tienen que entender la realidad que está viviendo la República Dominicana, señores. Ese es un pueblo que ya no es el mismo pueblo. Aquí hay un pueblo que está en un proceso de cambio. Yo creo que no hay que llegar a los niveles de provocación que sería esto. Entonces, por favor, de todas maneras hay que estar muy atento a lo que ocurra con esto. Encima de que tú tienes unos combustibles que no paran de aumentar, una situación de inseguridad que no parece haber manera de detenerla, por lo menos las autoridades no estarán pensando en esto, porque la sensación que tenemos que cada vez es más terrible. El tema de los feminicidios, con muchísima razón, la conferencia del Episcopado Dominicano a propósito del Día de la Alta Gracia ha emitido un comunicado, ha sido contundente, llamando a la ciudadanía, llamando al pueblo dominicano a enfrentar la corrupción y la impunidad, a enfrentar los niveles de desigualdad que se registran en la República Dominicana, los niveles de injusticia, la situación de inseguridad, los feminicidios en la República Dominicana. Contundente el comunicado del episcopado, y yo creo que eso nos dice que el tránsito que vive el pueblo dominicano y que puso en escena todo el 2017 tiene que multiplicarse en el 2018, porque no hay otra manera de hacer que la realidad que vivimos, que mal vivimos los dominicanos y las dominicanas en términos de la corrupción, la impunidad y sus consecuencias sean finalizadas, si no es con la acción ciudadana, con la movilización cívica, con la movilización pacífica, pero movilizado, pero participando, no quedándose en la casa, no esperando que son los otros, sino que juntos, todos y todas, podemos enfrentar la situación y obligar por la presión cívica, pero contundente, a nuestras autoridades. Así que el 28 de enero es una oportunidad para poner en práctica esta orientación del episcopado dominicano y el llamado y la animación que ha estado haciendo este movimiento, que es lo nuevo en todo 2017, que es la Marcha Verde. En esta semana también se ha conocido la información y la voy a compartir porque sé que a los maestros y a las maestras le interesa esta información sobre el tema de la evaluación y los resultados. Hay unos 56,000 maestros y maestras que fueron observados
en aula, pero que no completaron todas las etapas, pero 56.000 fueron observados en aulas. Solo 34.000 registros fueron evaluados, pero ahí hubo un acuerdo, ¿no?, para hacer una distribución de esos 10 puntos que corresponden a la evaluación del registro para aquellos que no completaron ese proceso. 45.000 maestros y maestras están listos para cobrar su aumento por la evaluación, es decir, para cobrar su incentivo por la evaluación del desempeño. 45.000 maestros y maestras recibirán el incentivo, que representa un aumento en los ingresos por concepto de la evaluación del desempeño. 11.000 deben completar la evaluación, que le falta alguna de las etapas del proceso. De esos 45.000, un 4% alcanzó una calificación de excelente. Un 38% de los maestros y maestras alcanzó una calificación de muy bueno. Y un 39% alcanzó una calificación de bueno. O sea, que la inmensa mayoría está, digamos que un 81% está entre excelente, de bueno a excelente, y un 19% en la categoría de mejorable. Entonces, significa, me parece a mí, que un balance positivo. El sentido de la evaluación es justamente que pueda aportar información de lo bueno que hay y lo que hay que fortalecer, y las necesidades formativas, las necesidades de mejora que necesitan los maestros y las maestras, y el ministerio tiene la responsabilidad de aportarlo, de garantizarle ese acompañamiento, esos medios, esos procesos formativos que ayuden a superar, a garantizar, a alcanzar esas mejoras que está diciendo el resultado de la evaluación que necesita. Pero repito, me parece un excelente dato, porque estamos hablando de un 81% que está de bueno, muy bueno y excelente. Ahí es que tienen esta información los profesores y las profesoras, que seguramente les interesa esta información. En esta semana también se produjo esta movilización frente al ministerio con el tema de la resistencia al concurso para directores regionales y directores distritales. Aunque ha ido variando el argumento, porque es muy fuerte, y la verdad que en la sociedad dominicana no ha encontrado eco, oponerse a los concursos. Señores, yo vi reacciones en el periódico El Caribe, que es una cosa, óyeme, por favor, argumentando en contra del concurso, porque dice, esos son cargos políticos, y esos cargos políticos hay que dárselo a los que duran hasta las 3 de la mañana buscando los votos. Hace rato que hay y eso es lo que a fin de cuentas se discute en esta resistencia. Yo lo quiero poner absolutamente claro, porque creo que es una cuestión de responsabilidad de todo y de toda aquel y aquella que ha vivido un proceso, una vida, valga la redundancia, de lucha por alcanzar, por lograr una mejor educación para este país. Sabe
que todas las investigaciones han indicado que uno de los obstáculos para avanzar en materia de calidad de la educación tiene que ver con el clientelismo, la politiquería que ha cubierto, que ha estado muy presente, que ha tenido mucho peso en el sistema educativo dominicano. Y si se quiere mejorar en ese sentido, y si se quiere de verdad dignificar el ejercicio docente, el clientelismo y la politiquería tiene que salir. Y así como los maestros y las maestras y los directores de escuela tienen que someterse a concurso para optar por esos cargos, un director de distrito que está por encima de miles de maestros, que gestiona el sistema educativo en un municipio, una regional que abarca siempre, exceptuando Santo Domingo y Santiago, siempre una regional abarca más de una provincia. Es decir, estamos hablando de una jurisdicción amplia. Es una especie de ministerio allí. Si la lógica del que buscó más votos, del que pegó más afiche, que está muy bien para que la valore el partido, pero el sistema educativo no se puede dirigir en base a quién hizo más campaña, a quién buscó más votos y a quién puso más afiche. Y sabemos que ha sido utilizado esas instancias para construir base social para potenciales candidatos a regidores, a síndicos, a diputados, diputadas, senadores, senadoras. Así no puede ser. Está muy bien que usted quiera hacer lo que usted quiera y busque su voto, pero búsquelo en el plano político, en función de la propuesta, de lo que usted considere. Pero el sistema educativo no puede ser. El argumento de la terna, que la terna se va a hacer en un cuarto frío, que la terna, que se está con el concurso pero no con la terna, eso es contradictorio. ¿Saben por qué? Y le voy a decir qué es lo único que el Ministerio de Educación debe hacer para que eso sea perfecto. Que eso sí debería reclamarlo la ADP y todos los gremios vinculados al sector educativo. ¿De dónde sale la terna? La terna sale de los participantes, de los candidatos y candidatas que se sometan a la prueba, presenten un perfil profesional y acumulen 6 puntos mínimo de 10, de los que aprueben la prueba de competencias, aptitudes y motivadores, que tiene un valor de 25 puntos, y el que acumula 19 la aprobó. La prueba psicométrica, que tiene un valor de 10 puntos y un mínimo de 7 que se debe alcanzar. La prueba de conocimientos, que tiene un valor de 10 puntos y el mínimo que se debe alcanzar son 7 puntos, dice la ordenanza. Y la entrevista personal, que tiene un valor de 20 puntos y deben acumular 16 puntos. Y la simulación, la entrevista personal, ya dije, 20 puntos y debe acumular 16. Simulaciones de casos con un valor de 25 puntos y debe alcanzar un mínimo de 20. Lo que pasen, los que aprueben este conjunto de pruebas que están aquí, de entre esos, las 9 mejores calificaciones, dice la terna, dice la ordenanza, perdón, de esas 9 mejores calificaciones se forman las ternas para cada cargo. Si no llegan a 9, entonces, ¿con qué se forma? Con todos aquellos que alcancen, que acumulen el mínimo o más. ¿Cuál es el mínimo? 75 puntos. Todo el que acumuló 75 puntos o más pasa a formar la terna para ese cargo. Entonces, de ahí que sale la terna, es decir, la terna sale de los que ganan el concurso, para que no haya manipulación. Ahora, ¿qué digo yo?
¿qué les recomendaría yo al Ministerio de Educación si fuera una actora y si fuera el sindicato? Yo le diría que simplemente ponga explícitamente una adenda a esta ordenanza para que quede absolutamente claro que dentro de esa terna o dentro de los que ganen el concurso para cada puesto, el que alcance la calificación más alta, ese es el que va a ocupar la posición. Y los demás van a un registro de elegibles. Y ahí está todo. Entonces yo creo que es una oportunidad para que los buenos maestros y maestras que están ahí en la base del sistema, excelente que los hay, puedan optar por participar en ese concurso, porque esos no van, ¿tú sabes por qué? Porque a esas posiciones, mientras se señalan en un cuarto frío entre dirigentes políticos, con el único rasero de la militancia partidaria, eso sí no es bueno para el sistema. Y eso sí daña la oportunidad de que excelentes maestros y maestras, que los hay incluso dentro del PLD, y por pertenecer a otra corriente que no es la dominante, no tienen oportunidad, como en efecto fueron quitados, barridos de un solo plumazo con el ministro anterior, y toda esa gente que ahora aparecen siendo los defensores de los derechos adquiridos. ¿Y dónde estaban los derechos adquiridos? De todos los distritos educativos, los directores de distrito fueron barridos todos por Amarante Barret. Y las regionales de educación nada más se salvó una. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia. O que lo haga de un solo plumazo, discutido con los dirigentes políticos, o que haya la posibilidad de un proceso de concurso que permita que los mejores sean los que ocupen esos cargos. No importa si dentro del PLD son danilistas o son leonelistas. Que no importa si son del PRM, que no importa si son reformistas, que no importa si son del partido que quieran ser o si no tienen partido. Lo que se mide sea las competencias, las capacidades, las aptitudes para ejercer esa función. Y eso beneficia al sistema educativo y contribuye a dignificar el ejercicio docente y a potenciar la autonomía profesional que la requiere el sistema educativo, de modo que el concurso para todas las clasificaciones docentes, como manda la ley, como manda el Estatuto del Docente y como se firmó en el Pacto Educativo, es un acto de responsabilidad defenderlo. Lo defiendo con la vida si fuese necesario. Una pausa y venimos con el diálogo con la maestra, con la doctora, pero siempre yo le digo maestra porque fue mi maestra, inspiradora, Dinora García. Una pausa y regresamos. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas
Caracas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marena, un paraíso tropical cerca de ti. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido, con nosotras, el contenido de Café para Dos. Como indicamos, tenemos el privilegio de contar en esta mañana con la doctora Dinora García. Ella es rectora del Instituto Superior Pedro Poveda y es una ocasión importante, una buena manera de comenzar este año y todo el ambiente que se mueve en términos educativos para conocer de la voz más autorizada cómo marcha el Instituto Superior Pedro Poveda. No tiene mucho tiempo de su puesta en funcionamiento, qué programa está desarrollando, cómo está mirando la dinámica y el tema de la educación en la República Dominicana. Bienvenida, siempre es un placer contar con usted en este programa. Muy agradecida, para mí ya es un programa muy familiar y sobre todo muy interesante porque es como la voz de las maestras y los maestros.
Ay, de aquí gracias. del país. Del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, pues vamos a compartir muchas cosas. Recuerden que nosotros fuimos aprobados en el 11 de agosto del 2016. Por lo tanto, ya nosotros tenemos un año y unos meses. En funcionamiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Miren, la primera etapa fue una etapa un poco difícil porque yo por lo menos no sabía que una institución para empezar a funcionar, necesitaba dar tantos pasos a nivel de la administración. La burocracia. Sí, pero es interesante porque cuando nosotros vimos que ya como que estábamos registrados en todos los espacios que mandan las leyes, pues nos hemos sentido muy satisfechos. Qué bien. Y ya como que empezamos a respirar. ¿Qué tipo de programa nosotros estamos desarrollando? Nosotros en este periodo, hasta la fecha, estamos desarrollando diplomados. Tenemos 4 programas aprobados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Okay. Pero estamos buscando financiamiento para esos programas, porque son maestrías. Nosotros decidimos iniciar con posgrado, cursos de posgrado. Tenemos maestría y una especialidad. Hay una maestría que es investigación e innovación en el centro educativo. Ay, pero muy interesante. Muy interesante. Otra maestría sobre participación comunitaria, porque queremos hay muchos líderes, muy importantes, muchos líderes comunitarios que tienen que acreditar su experiencia, su formación. Y esa también es muy importante, Muy porque importante. sería la posibilidad de la construcción de la escuela democrática que tenemos pendiente. Y además de relanzar la comunidad como un Exacto. actor importante. Y otra maestría en gestión administrativa y pedagógica, porque estamos hablando de que queremos que la escuela sea una escuela de calidad, que sea una escuela que transforme, bueno, pues se necesita entonces un liderazgo. Exacto. Que a nivel de gestión y a nivel de innovación pueda aportar significativamente. Tenemos esa maestría. Qué bien. Y una especialidad en lengua, escritura y matemáticas. Sobre todo queremos como articular ese potencial que tiene la lengua y el potencial que tiene la matemática para que las capacidades de los profesores, de los estudiantes, se active y responda realmente a esa calidad que queremos. Pero esos 4 programas que han sido aprobados por el Ministerio, todavía nosotros le estamos buscando financiamiento. Y el propio Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no beca a una determinada cantidad, porque yo creo que son programas yo creo que eso es lo que necesita el sistema educativo. Sí, el ministerio lo hace, estamos en diálogo con el ministerio y esperamos que realmente podamos encontrar ese respaldo para poner en ejecución esos programas. Si nosotros ponemos en ejecución esos programas, algo nuevo Va a pasar. va a pasar en los centros educativos y sobre todo en la mentalidad y en la práctica de los estudiantes y de los profesores. Correcto. Por lo tanto, nosotros esperamos que el ministerio, que está sensible a esa búsqueda de vías para que la calidad realmente se imponga en los centros educativos, yo creo que por ahí. Ahora, y nosotros entonces, si estamos buscando financiamiento, ¿estamos paralizados? No, nosotros hemos desarrollado 4 diplomados muy interesantes. Vamos a empezar con los actuales. Nosotros acabamos de acreditar 45 profesores
de diferentes distritos, de diferentes regionales, sobre educación inclusiva. Ah, qué bien. Nosotros sabemos que hay una desigualdad muy grande en el continente y hay una desigualdad muy grande aquí en este país. Claro. Las agencias internacionales y organismos nacionales dan cuenta de esa desigualdad. Entonces, la educación inclusiva es muy importante, porque no es solo una inclusión para abrirle paso exclusivamente a aquellos que tienen condiciones, límites, condiciones muy especiales. No. Tengan condiciones muy especiales o no la tengan, tienen derecho a una educación, pero también sintiéndose sujetos de esa educación. Claro que sí. Entonces, la educación inclusiva, ese diplomado ha sido muy interesante. Primero lo desarrollamos en Santiago y fue una experiencia maravillosa, sobre todo por el equipo de profesores que funcionó en ese diplomado y los participantes. Exacto. Eran profesoras, eran profesores que estaban totalmente identificados con esa línea de que tenemos que trabajar, construir la igualdad. Exacto. En el centro educativo, en cada espacio de la escuela. Exacto. Y en cada uno de los sectores, de los espacios, de los programas que tiene educación. Eso fue en Santiago. Y ahí un grupo de 42. Muy bueno. Ese programa entonces lo hemos replicado aquí en Santo Domingo. Y aquí se han formado 45 profesoras, 45 profesoras también de diferentes distritos, de diferentes centros educativos, de diferentes regionales. Y ha sido muy interesante porque se han dado cuenta que desde la propia familia tienen que trabajar la inclusión, que muchas veces en el seno de su familia hay un espacio donde hay uno o más de uno que están excluidos. Exactamente. Que sus derechos ni siquiera, que no tienen conciencia de cuáles son sus derechos, pero también de cuáles son sus responsabilidades. Exacto. Porque no es solo derecho, derecho y derecho, y las responsabilidades. Exacto. Las profesoras tienen derecho y tienen responsabilidades, los estudiantes también, exacto, las madres y los padres. Exacto. Entonces, en ese sentido, ese diplomado ha ayudado muchísimo. Pero nosotros también estamos participando de la estrategia de formación centrada en la escuela que está impulsando el INAFOCAN. Es una estrategia, es un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque el núcleo, el centro, el eje, es el centro educativo. Claro que sí. Y al interior del centro educativo, el eje, el aula. Al Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda le está tocando trabajar en Pedernales y en Enriquillo. ¡Ay, qué bien! Y nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de estar en Pedernales y de estar en Enriquillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es una zona muy interesante. Sí. Interesante por su población, interesante por el contexto, interesante también porque ahí hay muchas necesidades. Sí. Y hay mucho interés. Sí. ¿Interés de qué? Puede formarse, de potenciar su formación y sobre todo de cualificar sus comunidades. Exacto. Y nosotros queremos, y no solo queremos, ya estamos ahí trabajando, pero estamos trabajando también con un interés y un entusiasmo muy grande. ¿Para qué? Para apoyar, para ayudar a que la inteligencia que hay ahí en esa comunidad, los talentos que hay ahí en esa comunidad, a que los deseos buenos de superación que hay en esa comunidad, con el instituto avancen, se fortalezcan. Y qué interesante
porque son muchos los profesores, son muchos los directores de distrito, son muchos los estudiantes y son muchas las comunidades que ya nosotros estamos empezando a visitar y a contactar y a entrar directamente en diálogo con ellas para desde sus necesidades específicas, no necesidades prefiguradas desde un escritorio, podamos nosotros impactar esa comunidad. Nos están inyectando mucho entusiasmo, Claro. y además nos están aportando nuevas ideas también. Porque bueno, aquí en la capital uno también se apropia de múltiples ideas muy interesantes, pero en esas pequeñas comunidades muchas veces hay ideas muy brillantes. Claro que sí. Y hay experiencias que, aunque también sean pequeñitas, pero son experiencias también motivadoras y que impulsan. Entonces estamos ahí en la estrategia. Eso es muy importante, esa estrategia es Sí. clave. Clave. Pero además nosotros estamos desarrollando un diplomado muy interesante que se va a desarrollar en todos los ejes que tiene el sector educación en el país. Y se ha empezado con el eje Santo Domingo. Están participando Santo Domingo, está participando Monte Plata, está participando San Cristóbal. Okay. ¿Y qué estamos trabajando nosotros ahí? Miren, pues estamos trabajando un diplomado sobre supervisión educativa. ¿Qué estamos buscando nosotros en ese diplomado? Pues nosotros estamos buscando que la gestión de los técnicos distritales, que son los que están metidos trabajando ahí con los profesores, que su gestión y su capacidad innovadora se potencie, se fortalezca. Exacto. Es un diplomado que realmente compromete a los centros educativos, compromete a los distritos, compromete a las regionales. Porque lo que estamos buscando desde ese diplomado es que los técnicos no hagan más de lo mismo, que los técnicos no tengan una práctica reproductora, sino que ellos sean inclusive muy autocríticos de su propia práctica. O sea, estamos hablando de una visión de la superadora de la visión tradicional de la supervisión, vista como la jefatura, como el que tiene poder, como el que genera miedo, el que hace temblar cuando se aproxima a la puerta de la escuela. Sería una transformación muy importante, sin duda, que además es necesaria. Si esto se combina con la estrategia de formación centrada en el aula, yo creo que ahí sí podríamos comenzar a decir que estamos en un proceso de transformación que apuntaría a una revolución educativa, porque eso es lo que yo digo, Exacto. que la revolución es una transformación. Una transformación. Pero no de la forma solamente, sino del contenido, del qué y del cómo. Del qué y del cómo. ¿Y cómo es entonces el otro? Son 4 diplomados que están llevando. Pero ya acreditamos el de Santiago. Okay. Hemos acreditado recientemente el de aquí de Santo Domingo, de educación inclusiva. Y ahora estamos en el proceso de la estrategia en Pedernales. Okay. Uno en Pedernales. El diplomado en Pedernales se trabajará todo lo que tiene que ver con la lengua. Okay. Porque sabe que la lengua crea pensamiento. Claro. Y nosotros necesitamos que el pensamiento sea un pensamiento transformador. Por lo tanto, si tú quieres afectar la práctica, tiene que afectar simultáneamente la mentalidad. Sin ninguna duda. Tiene que haber una articulación entre cambio de mentalidad y cambio de práctica. Así es. La lengua y las matemáticas son los dos componentes que nos van a permitir afectar esa mentalidad, afectarla positivamente. Y afectar también la práctica.
positivamente porque es ayudarle a redescubrir el potencial que tienen, porque la mayoría de los profesores son muy inteligentes. Aquí se está vendiendo la idea de que la mayoría de los profesores son brutos, de que no saben nada, de que no quieren trabajar. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no es verdad. Así es. Y tenemos evidencia de que no es verdad. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, tanto en Pedernales como en Riquillo. Excelente. Porque lo que queremos también es ir creando las bases para que la transformación tenga como punto de partida un pensamiento lo más común posible, que no quiere decir que va a ser un pensamiento uniforme. No. Necesariamente. La diversidad la vamos a mantener, la vamos a potenciar, pero no podemos uno ir por la derecha, el otro por la izquierda, el otro por el centro. Tiene que haber una confluencia para darle direccionalidad a la práctica educativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son unos diplomados que a nosotros mismos en el instituto, a lo que estamos en la dirección y a lo que estamos acompañando esos procesos, nos están desafiando. Exacto. Nos están desafiando. Pero nosotros aceptamos el desafío y sobre todo es un desafío acompañado, porque los mismos profesores y las profesoras y los técnicos con los que estamos trabajando nos sugieren cosas que uno ni siquiera había caído en la cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos como construyendo una comunidad reflexiva y dialógica, comprometida con este proceso. Eso es lo bueno de esa perspectiva freiriana de la educación, ¿no? Miren la vibra, señores, la pasión, la fuerza, la potencia con que la maestra comunica ese proceso que está llevando a cabo el instituto. Yo la verdad que creo que ojalá el ministerio, el MINER, el MESIT, puedan apoyar estos programas, porque realmente yo creo que eso sería un empujón para lograr procesos transformadores de cambios cualitativos en el sistema educativo nuestro, que lo necesitamos, pero no se va a lograr solo con discurso, no se logra solo con publicidad. Es necesario dar pasos concretos que afecten, como efectivamente ha dicho la maestra, la mentalidad y también la práctica. Pero yo no quiero que la maestra, que terminemos este diálogo, pues yo no sé cómo es que este tiempo se va tan rápido. Ya me está haciendo señas. Sin pedirle que nos comente, nos diga su impresión, su valoración de este comunicado que ha hecho en la Conferencia del Episcopado a propósito del 21 de enero. Ha llamado a la ciudadanía, ha llamado al pueblo a activarse, a accionar para enfrentar los problemas esenciales que nos afectan: la corrupción, la impunidad, la desigualdad, los feminicidios. ¿Qué le parece ese posicionamiento de la Iglesia Católica? A nosotros nos parece un posicionamiento pertinente, oportuno y necesario. Por lo tanto, nosotros hemos celebrado también ese llamado, ese comunicado, porque ya la sociedad no resiste más. Ya la sociedad se dio cuenta que la corrupción, la impunidad, la indiferencia hunde al país. Ahora, lo importante es que sepamos que el Estado y sus organismos, ¿verdad?, tienen la mayor responsabilidad,
pero nosotros también formamos parte de ese Estado, nosotros también tenemos que implicarnos. Claro. La corresponsabilidad no podemos nosotros abandonarla. Así es. Pero tenemos que trabajar. La corrupción no podemos admitirla ni en la cúpula del gobierno, ni en la cúpula de ninguna institución, pero tampoco al interior de nuestra familia, tampoco al interior de nuestra organización, tampoco al interior del aula. Exacto. No, porque ahí es que se empieza. La corrupción, la impunidad y la desigualdad, tenemos que erradicarla de todos los espacios. El Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda está comprometido radicalmente con la erradicación de esa tríada, que es una tríada mortal. Y porque está comprometido, todos los programas nuestros, todos, tienen ya un módulo, una asignatura o más sobre ética. Perfecto. Aunque Excelente. se vaya a estudiar lo que sea, ética, necesitamos la ética. Excelente. ¿Está claro? Bueno. Y necesitamos también la investigación. Así es. Para no hablar solo de lo que dice la experiencia. La experiencia es muy importante, Ni especular. pero yo no puedo explicar si yo no investigo. Así es. Maestra, Importante. el tiempo siempre corto para hablar de lo que hace una institución que actúa sobre una visión como la que anima, guía al Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. Gracias de verdad por levantarse muy temprano para compartir con nosotros estas reflexiones y dar a conocer estos programas que está llevando a cabo el instituto y también lo que está en carpeta. Yo espero que aparezca el apoyo para que estos programas se puedan llevar a cabo porque estoy absolutamente segura de que van a impactar positivamente el sistema educativo. Señores, gracias por su compañía. Sabemos que la cita, todos los caminos conducen a la concentración nacional verde del 28 que conmemora ese despertar, ese sacudimiento del 22 de enero del 2017. Nos vemos la próxima semana.